El propósito del Evangelio es el nombre que lleva por título este mensaje en esta mañana. Hermanos, como iglesia, a nosotros nos corresponde domingo a domingo el tratar de cubrir la necesidad del creyente en todas las áreas. Aquí hablamos desde lo espiritual hasta lo material. Mes a mes dedicamos temas concernientes a la estabilidad emocional de cada creyente, es decir, su familia, su negocio, su ministerio, su testimonio, la honra, la grandeza, la diferencia, la consagración. Algo que se ve afuera. Cuando estamos fuera, nosotros podemos decir con dignidad: soy hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Bien. A la verdad no lo decimos, sino que nuestro testimonio lo dice, y lo dice por nosotros. De todas las cosas que hemos de enseñar, amados hermanos, una de las más importantes es la Gran Comisión. Nosotros aquí enseñamos, le repito, desde el hogar, desde la mayordomía, desde la oración, desde la lectura de la palabra, desde la doctrina. Bueno, pero una de las cosas más importantes de las áreas que hemos de nosotros enseñar, capacitar y cubrir es el área de la evangelización, es el área de la siembra. A cada uno de los que cree en el Señor se le ha dado una responsabilidad de ir y hablar de Jesucristo a otra persona. Cada uno. Y daremos cuenta a nuestro Señor un día el por qué no pudimos hablar a otros de la obra de nuestro Señor a favor de los pecadores. Así pues, amados hermanos, nosotros hemos venido hablando de las claves para una evangelización eficaz. Y hemos hablado de la eternidad en el corazón del hombre. El que cree en Dios, aunque no conozca a Dios, tiene un llamado de Dios, porque está hablando con un Dios que no conoce, pero sabe que hay una fuerza superior a la cual Él le pide ayuda. Eso es eternidad en el corazón. Mas el evangelizador debe llevarlo a la condenación por la ley de Dios. No hay ni uno justo. Todos merecen morir, porque la paga del pecado es muerte. Todos merecen morir. No hay ni uno justo. De modo que cuando el evangelizador predica las buenas nuevas de salvación, la persona compunja su corazón y reconozca su maldad. Tú has sido malo en lo oculto. De repente una persona puede verse bien y usted dice: no, esa persona es culta, educada y recta. No, Señor, no hay ni uno justo. Todos merecen morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra del Señor. Y cuando la persona reconoce esto, compunge su corazón, se lamenta, se arrepiente de las cosas que pudo haber hecho sin tener conocimiento de Dios. Cuando eso ocurre, entonces viene la salvación. Así pues, amados hermanos, hemos cada uno de nosotros de predicar las buenas nuevas de salvación. Mas teniendo estas claves para la eficaz evangelización, hemos nosotros de entender, amados hermanos, que todo lo que hemos enseñado hasta ahora nos lleva a poder tener una reflexión profunda de el propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Porque hemos aprendido el cómo, realmente el cómo hacerlo. Pero tristemente, amados hermanos, para muchos cristianos en el planeta han fallado en entender cuál es el fin, el propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El propósito del Evangelio es el nombre que lleva por título este mensaje en esta mañana. Y yo quiero, por favor, que vaya conmigo al Evangelio según Mateo y lea conmigo allí el pasaje de la Gran Comisión desde el versículo 16 al versículo 20. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre nuestro y Padre mío. Esa promesa está sobre cada hijo e hija tuya, Señor, que tú estarás con nosotros desde el momento en que creímos hasta el momento que partimos, sea de esta vida o sea contigo, Señor. Pero esta promesa es maravillosa, de que tú no nos abandonas nunca después de recibirte como Salvador. Alabado eres tú, Señor, por todos los siglos, y por este pueblo tuyo, Señor, que viene ante ti para adorarte. Bendito eres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el pasaje, amados hermanos, es el de la Gran Comisión. Este es uno de los pasajes pues más importantes de todo cristiano, porque es un mandato, es una orden. Es, amados hermanos, la voluntad última del Todopoderoso. Así pues, a través del pasaje hemos nosotros de descifrar cuál es realmente el propósito por el cual el Señor Jesús nos está enviando para llevar estas buenas nuevas de salvación en la predicación del Evangelio. El propósito del Evangelio, amados hermanos, primeramente lo está determinando o lo dictamina quien rige el universo, y quien rige el universo lo hace con toda autoridad. Jesús es el que se aparece a los 11, no a 12, a 11 de sus discípulos, porque uno de ellos se perdió, porque la escritura debía cumplirse. Este Jesús, amados hermanos, aparece en gloria y les da una última voluntad, un último mandato. Jesús, después de haber, amados hermanos, padecido, sufrido, después de haber sido torturado y después de haber sido crucificado, este hombre, el más humilde, ha sido enaltecido a lo sumo por el Todopoderoso, por el Dios Padre. Le ha dado un nombre por sobre todo nombre. Y le ha otorgado a este Jesús humilde, le ha otorgado, amados hermanos, toda potestad, todo imperio, todo mando, todo poderío, todo señorío del universo entero. De las cosas visibles, de las cosas invisibles, de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Esta potestad, esta autoridad está incluyendo, amados hermanos, a toda criatura viviente, a toda la humanidad, a toda cosa invisible y a toda huéspedes, es decir, enemigo, adversario del Todopoderoso. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. No se mueve una hoja ni se pierde una piedra en el mar sin que Jesús lo sepa. Todo el universo lo está rigiendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, porque el Padre le ha dado un nombre por sobre todo nombre. Ante este Dios ahora, el Dios Hijo, ante Él todos le van a reverenciar y toda rodilla se doblará de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua le confesará que Jesucristo es Dios mismo, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Todopoderoso, que Jesucristo es el sempiterno, que Jesucristo es el Rey de Reyes, que Jesucristo es el Señor de señores. Toda potestad me ha sido dada de los cielos y de la tierra. Yo mando y rijo el universo. Los discípulos quedan impactados con esta verdad. Yo gobierno el universo y tengo las llaves de la muerte y tengo la vida eterna. Por tanto, id y haced discípulos. Este humilde hombre se ha transformado en un poderosísimo hombre. Dios hombre, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y está rigiendo el universo, amados hermanos, con toda autoridad. Y les dice, yo tengo la autoridad de todo. Por tanto, id y haced discípulos.
Esto no solamente es declarado con autoridad, sino que es declarado como su última voluntad, es decir, su último deseo. Mi último deseo, mi última voluntad en esta tierra antes de ascender a los cielos, escuchad, dice el Señor, es que cada uno de vosotros, de lo que dices creer, deben ir y hacer discípulos. Jesús, amados hermanos, ha expresado su última voluntad, y esta intención es expresada en el Nuevo Testamento, no antes de morir como hace cualquiera. Mi última voluntad es esta antes de morir. No, Jesús declara su última voluntad después de morir y resucitar. He muerto para decirles pues que resucitando tengo poder hasta de la muerte. Y esta es mi última voluntad, que antes de ascender a los cielos, que antes de regresar a su reino, cada creyente en el mundo debe tener presente esta última voluntad, esta gran comisión, para poder cumplir y tener el favor de este Dios. Es tan importante, amados hermanos, este deseo, que esta es la única vez que Jesús anunciaba una aparición. Después que Jesús muere y resucita, Él se aparece domingo a sus discípulos sin anunciarlo. Se aparecía espontáneamente y se aparecía a algunos pocos o a algún grupo, pero no se le aparecía a todos. Pero esta es la única vez que Jesús dice: vayan a Galilea, al monte de Galilea. Allí les voy a decir algo, allí voy a aparecer, allí les daré mi última voluntad. Es sumamente importante porque les ha anunciado su última aparición. Y allí, amados hermanos, en el monte se le aparece no a los discípulos solamente, sino que se le aparece a más de 500 personas. Es decir, 500 creyentes allí todos reunidos. A esos 500 y más les dijo: toda potestad me ha sido dado de los cielos, de la tierra, debajo de la tierra, de lo invisible, de lo visible, del universo entero. Yo rijo el universo. Por tanto, cada uno de vosotros ha de ir a hablar de mí, no solo de mi sufrimiento, no solo de mi muerte, sino de mi resurrección. Pero no solamente de mi resurrección, sino del poder que se me ha sido otorgado, autoridad por sobre todas las cosas. Un nombre que ha sido, amados hermanos, dado por el Dios Padre a este Hijo que venció, que fue obediente hasta la muerte. Y este es el designio, amados hermanos, de este Dios maravilloso que ha ascendido a los cielos, que cada uno vaya con entusiasmo al mundo a hablar de la historia de Jesucristo, es decir, a evangelizar. Cuando nosotros vamos a evangelizar, lo que estamos es contando lo que Jesús hizo por el mundo. Quienes no van a cumplir esta gran comisión se encontrarán en rebelión contra el Todopoderoso. Se encontrarán sublevados contra el Todopoderoso. Se encontrarán, amados hermanos, en sedición, insurrectos contra el Todopoderoso. Y nadie quiere ser hallado sublevado contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el propósito del Evangelio lo está determinando o dictaminando el que rige el universo, el Todopoderoso, y lo hace con toda autoridad y lo expresa como su última voluntad. De allí que cada uno de nosotros ha de cumplir con este mandato, con entusiasmo y con autoridad. Lea conmigo, por favor, en Marcos capítulo 16, en el versículo 15 al 18. Dice la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, el propósito del Evangelio lo ha dictaminado el Todopoderoso, el que rige cielo y tierra. Lo hace con toda autoridad y lo hace como su última voluntad. De modo de que cada uno de nosotros debe ir a cumplir esta comisión con entusiasmo y con autoridad. Con entusiasmo. La palabra dice que por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras.
¿Cuáles palabras? Las palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de las buenas nuevas de salvación. Las palabras de que aunque usted muera, usted va a entender y saber que el día que muera hay una vida después de la muerte, es decir, la eternidad. Las buenas nuevas de que Cristo murió por los pecadores y que resucitó el tercer día. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer con entusiasmo al mundo entero. Por tanto, y a predicar. Y ustedes tendrán señales en mi nombre. Por tanto, cada uno debe ir con entusiasmo a hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debe ir al mundo como un evangelista, como un misionero, como un sembrador de la palabra del Señor, esparciendo con pasión las buenas nuevas de salvación. Sin importar mucho, amados hermanos, dónde caiga la semilla, si junto al camino, si junto entre espinos, en pedregales, sin importar mucho, lo imperativo es que nosotros vayamos a cumplir la última voluntad de este Dios todopoderoso. Recordando todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos ha comisionado, con toda autoridad, yendo a todos y todos los días, a toda criatura. Eso es lo que dice el Señor. Vayan a todos, todos deben ir, y todos deben ir a todos, todos los días, sin tardar. Es un todo de todo aquel que ha recibido la salvación y dice ser hijo de Dios. Si te consigue el Señor rebelde a esta gran comisión, no eres hijo de Dios, eres enemigo de Dios. Por eso debe ir cada creyente a cumplir con la gran comisión, el propósito del Evangelio, amados hermanos, con todo entusiasmo y con toda autoridad. Él dice que toda potestad fue delegada a su nombre. En mi nombre echaréis demonios, echaréis huéspedes, echaréis cosa maligna y hollaréis serpientes y escorpiones. En mi nombre, dice, perdonaréis los pecados. En mi nombre impondrán mano y sanarán enfermos. En mi nombre salvaréis o condenaréis a aquel que no crea cuando prediquemos las buenas nuevas de salvación. De modo que, amados hermanos, donde no reciben el mensaje del Señor hay condenación. Donde no nos reciben, hemos de sacudir el polvo de nuestros pies como testimonio contra aquellos que no creen, sabiendo que no es a nosotros que se nos está rechazando, sino al Todopoderoso. Rechazan su amor, su sufrimiento, la salvación, rechazan la obra del Hijo de Dios. Y eso no tiene justificación, no tiene, amados hermanos, excusa. Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores y este Hijo sufrió y murió. La obra ya está hecha. ¿Lo recibes? No, estás condenado eternamente. No hay salvación para quien rechaza la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, los que no creen serán condenados por los comisionados. Nosotros estamos condenando cuando predicamos. Condenamos al que no cree. Eso dice la palabra. El que cree será salvo y el que no cree ya ha sido condenado. Llevamos en nuestros labios, llevamos en nuestras manos la salvación o la condenación. Y de allí la gran comisión. Por tanto, id al mundo entero porque he de regresar. Y esa es la gran comisión, que la iglesia se mueva al mundo entero antes de que este Rey Todopoderoso regrese a la tierra a hacer juicio a cada hombre por sus hechos, por sus obras. Rechazar las buenas nuevas de salvación, amados hermanos, es rechazar la bendición, es rechazar la entrada al cielo, porque Cristo murió por los pecadores. Tristemente, por el entusiasmo de muchos evangelistas de esparcir y de condenar, se ha trastornado el propósito del Evangelio. Muchos han creído que el propósito del Evangelio es ir. No lo recibió, está condenado. No lo recibió, está automáticamente desechado. Pero ese es el propósito del Evangelio. Mas, ¿qué es realmente el propósito del Evangelio? El propósito del Evangelio, amados hermanos, es hallar primeramente a los hijos perdidos de Dios. Lea conmigo Lucas, por favor, capítulo 15. Allá en el versículo del 1 al 7, el Señor Jesús está tratando
referente a quienes hemos de hallar, dice la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Así, el propósito del Evangelio, amados hermanos, es hallar a los hijos perdidos del Señor. Nada es, amados hermanos, tan relevante hasta que se nos pierde. Usted puede tener, amados hermanos, la seguridad con las llaves de su casa, de su carro, y es insignificante para usted. Pero en el momento que se le pierde la llave de su casa, en el momento que se le pierde la llave de su carro, la llave adquiere una relevancia, un significado, una importancia tan grande en su vida que si usted no la consigue se muere. Y usted empieza a mover y a buscar por todos lados lo que está perdido. De modo que lo que se pierde tiene significancia, es relevante, es importante para aquel que tiene una posesión y no la encuentra. En este caso Jesús habla de una oveja. Jesús está diciendo: ¿Quién tiene una posesión que tiene valor, si la pierde, no busca, no va, no trata de encontrarla? De todas las posesiones, amados hermanos, que adquieren relevancia y significancia e importancia, cuando la perdemos, nada hay más importante que un hijo perdido. Que a nosotros se nos pierda un hijo y que no sepamos dónde está, y que se le dé por muerto, porque al pasar los días no se sabe si está vivo. Nada es tan importante como conseguir un hijo perdido. La desesperación, amados hermanos, del que pide la ayuda para encontrar a su hijo es el símil del propósito del Evangelio. De allí de la aseveración que hace Jesús, que hay más gozo y saltos de alegrías entre los ángeles de Dios cuando encontramos a uno que cree. Ese es el propósito del Evangelio: hallar la oveja perdida, hallar la moneda perdida, hallar al hijo perdido del Señor. Y esto por medio de las buenas nuevas de salvación. Ese gozo es más grande, es más profundo que la alegría y la felicidad, porque el gozo es un sentimiento, amados hermanos, profundo de satisfacción, de placer, de deleite. Es un sentimiento pleno. Por ello es que el Hijo de Dios se hizo hombre para enseñar a los hombres cómo llegar a ser hijos de Dios y no tener más un Dios sino un Padre. Ahora no es Dios sino Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque si reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios no es ya nuestro Dios, porque el Hijo tiene un Padre y ya no es Dios sino nuestro Padre. No tenemos un Dios en los cielos, tenemos un Padre en el cielo. De allí que el Padre de los cielos está pidiendo ayuda a su pueblo para que vayamos a conseguir a los hijos de Dios perdidos. Porque tiene relevancia aquello que se ha perdido. Por tanto, id y haced discípulos. Vayan al mundo a predicar las buenas nuevas de salvación con entusiasmo, con autoridad, en mi nombre, dice el Señor. Hay, amados hermanos, plenitud de gozo cuando encontramos a un hijo perdido del Señor. Hay gozo en los cielos, hay gozo en los ángeles, porque los vecinos, Jesús dice, cuando uno consigue una oveja perdida, uno viene gozoso con la oveja, reúne a todos los vecinos y le dice: alégrense conmigo que conseguí la oveja perdida. Cuando nosotros encontramos a un hijo perdido del Señor, hay gozo en el reino de los cielos. Se gozan los ángeles con el Padre, con el Hijo. Han hallado un hijo de Dios perdido. Pero se gozan el Padre, el Hijo, los ángeles. Se goza en la tierra el que estaba perdido y se goza quien lo consiguió. Hay un gozo pleno cuando nosotros
hallamos a un hijo perdido. De allí que el propósito del evangelio, amados hermanos, primeramente es hallar a los hijos perdidos del Señor. Es hallar a los hijos perdidos del Señor. Un padre que iba en una aventura con muchos niños perdió allí a su propio hijo. No se sabe por qué, pero de repente su hijo no estaba en el grupo y desesperadamente buscan a su hijo en todo el bosque. Está cayendo la tarde, no se sabe que dónde está el niño, no se sabe dónde fue a parar el niño. Entra en desesperación el padre y la madre. ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? 12 de la noche, 1 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y su madre y su padre se agarran, lloran y se afligen y desesperados dicen: ¿estará vivo? ¿Tendrá frío? ¿Tendrá hambre? ¿Dónde estará? ¿Tendrá miedo? ¿Tendrá temor de la oscuridad? ¿Dónde estará? Y mágicamente, a los pocos minutos le llega una llamada y dice: su hijo lo hemos conseguido. Resulta ser que el niño, amante de la naturaleza, se separó un poco del grupo que iba en la aventura, y este niño resbaló por un barranco que lo llevó hasta el final de una cañada. Y él allí, ¿cómo subo allá? Entonces trató de buscar cómo subir, y mientras más buscaba para subir, más se alejó. No lo podían conseguir. Pero esa desesperación de los padres por sus hijos, que se preguntan o se preguntaban: ¿dónde está? ¿Tendrá frío? ¿Tendrá hambre? ¿Estará vivo? ¿Tendrá miedo? ¿Estará llorando? Esa misma expresión es la que puede hacer el Hijo, es la que puede hacer el Padre de los cielos por los hijos perdidos. Porque Cristo está a la puerta y Cristo vendrá. Por tanto, antes de venir debéis ir a salvar, a encontrar, a buscar, a hallar a los hijos perdidos del Señor. El propósito del evangelio entonces es hallar a los hijos perdidos del Señor, y es cuidar a los hijos hallados y encontrados del Señor. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así pues, hemos de saber y hemos de entender, amados hermanos, que el propósito del evangelio es hallar a los hijos perdidos. Cuando tú encuentras a una persona que cree en Cristo, que acepta el evangelio, que se arrepiente de sus pecados, lo primero que ocurre es que la persona nace de nuevo. La persona se convierte. Toda persona que cree no solamente es encontrada, sino que es nacida de nuevo. Y una persona nacida de nuevo es un recién nacido que va a necesitar alimento y cuidados. Por eso el apóstol Pedro dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tú hablas de Cristo y alguien acepta a Cristo en su corazón. Al hacerlo, esa persona se ha convertido, es un recién convertido, pero él no sabe nada de la vida espiritual. Él no sabe nada de Dios, no sabe nada del cielo, no sabe nada de la cruz, no sabe nada de los demonios. Él no sabe nada de nada en el área espiritual, porque se ha recién convertido, es un recién nacido. Y él va a desear alimentarse para crecer para salvación. Bien dijo Jesús: y haced. Esa es su última voluntad. Qué triste es, amados hermanos, que alguien que encuentre un hijo perdido de un padre desesperado y que al final le diga: Señor, yo conseguí su hijo, pero se me murió de hambre o de frío. Eso sí debe ser triste. Es sumamente frustrante para Dios que su pueblo vaya a hallar hijos perdidos y que después que los encuentran, los pierdan nuevamente o los dejen morir de hambre o de frío. Esto ocurre, amados hermanos, cuando nosotros estamos separando el id de la sec. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos. Cuando nosotros separamos el id de la sec, del hacer discípulos, lo que estamos haciendo es: yo conseguí a uno, pero no me importa qué va a hacer de su vida, no me importa si se muere, no me importa si se vuelve a perder. Y ese es uno de los problemas más graves que tiene el evangelio de Cristo en este tiempo.
Porque el propósito del evangelio no solamente es hallar al hijo perdido, sino que hemos de cuidar y alimentar a los recién convertidos. Y ASEC va de la mano una de la otra. No podemos predicarles para abandonarles. Más bien es hallarles para amistarles, para ayudarles, para alimentarles, para cuidarles, de modo que ellos puedan crecer y obtener la salvación, para que crezcan en salvación. Bien dijo Jesús, enseñándole todas las cosas. El enseñarle nos advierte a nosotros de su inocencia espiritual y de su vulnerabilidad contra el maligno. La gente recién convertida no sabe a quién tiene por enemigo. La gente recién convertida no conoce ni la O de lo redondo en el área espiritual. No sabe de eso. No lo sabe. Puede saber más de brujería. Puede saber más de guindá, una matie sábila en su casa. Pero no sabe de nada de eso. Por tanto, una persona que es hallada debe ser alimentada, debe ser cuidada, debe ser apoyada, debe ser acompañada. Para que crezca. ¿Para qué? Para que obtenga la salvación. Enseñándole todas las cosas, dijo Jesús. Esa es mi última voluntad, ese es mi último deseo. Antes de descender a la tierra, a mi iglesia se lo digo. Cada uno de vosotros debe ir con entusiasmo y con autoridad. En mi nombre cada uno ha de ir. Y debe hallar a un hijo perdido del Señor, para que no tenga a Dios, sino un Padre en el reino de los cielos. Pero no solamente es hallarlo, sino alimentarlo, es decir, cuidarlo. Un niño recién nacido no aprende a decir papá solo. ¿Se ha dado cuenta usted que los niños constantemente, un padre, una madre se acerca y dice papá, papá, papá? Un recién convertido es igual, hay que enseñarle a memorizar las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas. El enseñarle que nos está advirtiendo el Señor que el recién convertido es inocente en el mundo espiritual y que es vulnerable a las obras del maligno. A que guarden todas las cosas, que nosotros pasemos tiempo para que ellos memoricen. Diga papá, papá. Es decir, decirle, tú no tienes un Dios con chivas, con una vara que está allá arriba para castigarte. No, tú no tienes ese Dios. Tienes un Padre en el reino de los cielos que te ama y te quiere y no te va a perder más nunca. Sin importar lo que hiciste, Él te ama. Eso cuesta enseñarlo. Pero nosotros debemos ir a enseñarle a que ellos memoricen esto, que Dios les ha perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo y Dios les ama sin hacer más o dejando de hacer, no les va a dejar de amar. Él les ama y es sumamente laborioso enseñarle esto a los recién convertidos, de que el que está en los reinos de los cielos no está esperando a que usted falle para castigarlo, no. Él es un Dios benévolo, Él es un Dios bueno que ha dado a su Hijo a favor de nosotros. ¿Cómo entonces no nos dará todas las cosas si nos perdonó ya toda nuestra maldad? Eso hay que enseñarlo, enseñándoles entonces a que memoricen, a que guarden todas las cosas. Ese es el propósito del evangelio, hallar para formar. Esto debe ser imperativo, amados hermanos, y esto es una exigencia inexcusable de todo creyente. No hay excusa para ningún creyente para decir que no puede alcanzar a otro, para decir que no puede hablar de otro. Vas a poder entonces ser encontrado en rebeldía contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el propósito del evangelio es ir a predicar y hallar para formar. Bien decía el Señor Jesús a través de la parábola del sembrador, que el propósito de un sembrador no es esparcir las semillas. Ese no es el propósito del sembrador. ¿Qué sembrador, hermano, siembra sin importarle dónde cae la semilla? No, el sembrador está lanzándola siempre esperando que la semilla caiga en buena tierra para que produzca fruto y no se pierda la semilla. Ese debe ser el propósito del evangelio, hablar a todo el mundo para hallar a uno. Pero si hay uno, no lo puedo volver a perder. No le puedo decir al Padre, lo hallé y se murió de hambre. Lo hallé, Señor, pero se regresó al mundo. No, no podemos. El propósito del evangelio, Él lo declaró. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándole todas las cosas que os he dado. Y yo estaré con vosotros todos los días del mundo. Esa es mi última voluntad, con toda autoridad, el que rige el universo. Y deben ir a predicarlos en mi nombre. Salgan con entusiasmo, salgan con autoridad. Entonces vamos a encontrar un hijo perdido del Señor y vamos a encontrarlo para formarlo.
En la guerra de Siria, dicen las personas, la Cruz Roja y el Ejército de Salvación, gente cristiana que va a ayudar, dice que los niños se pierden. Un niño de 5 años fue encontrado después de 6 días. 5 añitos después de 6 días. Y una enfermera creyente, al hallarlo desvalido, casi moribundo, lo limpió y en vez de darle agua, le dio un vaso de leche. Y este niño vio la leche y se deslumbró. Y este niño absorbió. Pero de repente se paró, no siguió tomando. Y la enfermera observó esto. Y entonces se le acerca. El niño la mira a los ojos y le dice: ¿cuántos sorbos de leche puedo beber? ¿Cuántos sorbos de leche puedes beber? No es tuya, puedes beberla toda. ¿Por qué me preguntas eso? Entonces el niño le dice: porque desde hace 2 años en mi casa, cuando mi mamá conseguía un vaso de leche, nos daba a todos nuestros hermanitos, a mí, a mis hermanitos, y decía: cada uno un sorbo de leche, cada uno un sorbo de leche, cada uno un sorbo de leche. Si me alcanzaba, tomaba 2 veces. Esa es la persona espiritual que anhela conocer, que quiere conocer de Cristo, que quiere conocer de las cosas de Dios. Enséñame más, agrégame al pueblo, agrégame. ¿Sabe cuántas personas invitan a otro y después que lo invitan y vienen a la iglesia lo abandonan? No lo cuidan. Y no es ese el propósito del evangelio. Cada uno tendrá que dar cuenta al Señor de lo que halló, de lo que formó. Cada uno, porque esa ha sido su voluntad. Esa ha sido su autoridad, esa es su intención, ese es su deseo. El propósito del evangelio es hallar a los hijos perdidos del Señor. El propósito del evangelio es que hallándolo los cuidemos y los formemos para que ellos puedan permanecer. El propósito es hallarlos, formarlos y que permanezcan. Juan capítulo 15, por favor, versículo 16, dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Imagínense la relevancia que tiene para Dios. Parece que Dios está diciendo esto: si tú hallas un hijo mío, lo cuidas, lo formas para que crezca para la salvación y trabajas para que permanezca en el camino, en la casa del Señor, en los atrios del Señor. Si tú hallando, formando y permitiendo que se establezcan, que permanezcan, tú podrías pedirle al Padre lo que quieras y Él te lo dará. Este es mi mandato: que os améis unos a los otros. Bienaventurados los que hallan la buena tierra, donde la semilla les produce fruto al 100, al 60 y al 30%, o al 30 por semilla. Ese es el propósito del evangelio: hallar a uno para que ese uno me multiplique la semilla, hallar a uno para que permanezca. Dice el Señor: somos elegidos y comisionados para extender el reino de Dios. Somos elegidos para hallar, preparar y multiplicar a los escogidos de Dios. Así, el propósito del evangelio, amados hermanos, también incluye la responsabilidad de la permanencia de los que fueron alcanzados. Por eso es que la iglesia de Cristo no crece. No hay compromiso. La persona separada del IC y de la SEC. La persona predica de Cristo, ya es salvo. Haz una oración, amén, ya eres salvo. Ya no es mi responsabilidad. No. ¿Quién consigue un hijo perdido y le dice al padre: yo lo conseguí? ¿Dónde está? No sé. ¿Cómo osas venir a mí a decirme lo que lo conseguiste y lo perdiste otra vez? ¿O cómo podría alguien decir: conseguí un hijo tuyo, pero se me murió porque tenía hambre o porque tenía frío? No podríamos hacer eso. De modo que ir y hacer
van juntos de la mano. Pero no solamente es ir a predicarles y hallarlos, no solamente es encontrarlos para formarles, para capacitarles, sino que además de eso debemos apuntar a que ellos permanezcan. Tú que estás aquí por años en la iglesia, a ti se te halló, a ti se te formó y por ti se oró y se trabajó para que tú permanecieras y hasta ahora has permanecido. ¿Sabes cuántos se fueron que no permanecieron? ¿Sabes cuántos se les predicó y no permanecieron? Las estadísticas, amados hermanos, señalan que más del 40% de los hallados no permanecen en la iglesia por falta de discipulado. Y cuando Jesús llamó a los 12, Jesús los llamó para que viviesen con Él, para que estuviesen con Él. De modo de enseñarles todo, darles autoridad y después de enseñarles todo y darles la autoridad, enviarlos a predicar. Así entendemos que la clave de discipular es enseñar en vivo, para que ellos viendo, haciendo. Tú no puedes decirle a una persona, hermano, ¿por qué usted hace eso? Hermano, eso es mal testimonio. ¿Qué es eso? La persona que llega aquí es un recién convertido, necesita crecimiento, formación, pero necesita testimonio, necesita ver para hacer, porque la enseñanza real es la que se hace por imitación. De modo de que nosotros, si hallamos y formamos, debemos entender que debemos enseñar en vivo, es decir, en la práctica, de modo de que ellos viendo puedan hacer por imitación. Y de esa forma Dios asegura la salvación para el que encuentra y el encontrado. ¿Por qué? Porque quien enseña en vivo está viviendo lo que predica. ¿Sabe qué cosa es triste para el Señor? Que alguien que se consigue Salvador no viva lo que predica. Pero aquel que está enseñando a otros se está enseñando a sí mismo, porque de gracia recibe y de gracia da. Él está enseñando y dice, mírame a mí. Cristo está en el cielo, mírame a mí. ¿Sabe qué dice aquel falta de testimonio y de madurez? No me mire a mí, no me mire a mí. No me mire a mí, mire a Cristo. No. Quien ha sido comisionado por el Todopoderoso que rige el universo ha dicho, y haced discípulos. ¿Cómo? Haciendo y viendo. Haz que ellos ven. De modo que lo que tú prediques, lo vivas. De poder hacer que ellos puedan estar permanentes, establecidos. No solamente se va a hacer por el conocimiento, el consolidar y el arraigarlos, no solamente va a ser por el conocimiento, sino por el abandono de la vida mundana. El discipulado lo que apunta realmente es que la persona día a día vaya entendiendo que Dios existe, vaya entendiendo cuál es el lugar que le corresponde dentro del reino de los cielos, vaya entendiendo el lugar que le corresponde dentro de la iglesia. De modo que el discipulado apunta a que la persona abandone la vida mundana. ¿Y esto cómo? Bueno, esto a través de las relaciones personales con sus hermanos de la fe. Cuando la persona viene la primera vez, no sabe dónde sentarse, no sabe a dónde mirar, no sabe si aplaudir, no sabe ni lo que está haciendo aquí. Pero cuando regresa otra vez, ya la persona que lo recibe le dice, hola, ¿cómo está? Ah, bien. Cuando la mira afuera, hermana, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo? Y va haciendo relaciones personales con los hermanos de la fe, para que apunte a abandonar la vida mundana. Entonces todo esto lo vamos a hacer a través de las relaciones nuevas entre los hermanos, y haciendo que ellos se integren a la iglesia, haciendo que se involucren y haciendo que participen. Porque ese es el deseo semejante al último. Jesús dijo, este es mi mandato, ámense los unos a los otros. Este deseo es semejante al último. Por tanto, si en verdad amas al Señor, debes obedecerle. Y haced discípulos. Así como te encontraron a ti, te formaron y te establecieron, asimismo cada uno de vosotros debe ir y hacer discípulos, enseñándoles, memorizando, que guarden todas las cosas. Y este es mi mandato, que os améis unos a los otros. Es decir, que cada uno ame al que encuentra, pero no de palabra, sino de hecho. Toda persona que llega a los caminos de Cristo, amados hermanos, anhela una nueva vida. Anhela una nueva vida. Y anhelar una nueva vida incluye anhelar nuevos amigos, anhelar nuevos sentimientos,
anhelar nuevas prácticas, anhelar nuevas vocaciones. Y cuando se equivoca, me equivoqué. No te preocupes, hermano, no te preocupes. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Levántate, que así es este camino. Cuando yo empecé también me caí. Eso es amor de Dios, eso es formación, eso es establecimiento, eso es acompañamiento, eso es ayuda. Vamos, que te encontré a la casa de mi Padre. Vamos, 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 vamos. Qué triste es, amados hermanos, que alguien sienta en el corazón el llamado de Dios. Que alguien diga: tengo que cambiar mi vida, porque hasta ahora he sido un falso, un hipócrita, un pródigo. He sido mal padre, mal esposo, mal amigo, mal hijo. Dios está tocando mi corazón. Es de ir a buscar de Dios. Es triste que una persona venga a la casa del Señor y nadie lo reciba, y nadie lo involucre, nadie lo añada, nadie lo invite, nadie quiere hacerse su amigo. ¿Eso es amor? ¿Sirve? ¿Cristo te ama? ¿O sirve más: hermano, yo te amo, te invito a mi casa, o voy a tu casa a orar por ti? ¿Cuál es el propósito del evangelio? Decir: recibe a Cristo en tu corazón y ya, y no me importa tu vida. Ese no es el propósito del evangelio. Porque cada uno de nosotros está aquí porque uno que murió por nosotros envió a otro que nos consiguió. Y hubo fiesta en el cielo. Hallaron a uno, Señor. Hallaron a uno, Señor. Hallaron a uno, Señor. Pero no solamente lo hallaron, sino que lo alimentaron, lo cuidaron, lo formaron, lo edificaron. Pero además de eso, ese hallado, encontrado, formado, edificado, permanece hasta ahora en tu reino, Señor. Y no solamente permanece, sino que es una buena tierra que se multiplica por 100, por 60, por 30. Bienaventurado quien consigue a uno que formado permanece y multiplica las buenas nuevas de salvación. Ese ha de ser el propósito del evangelio. Por tanto, cada uno debe ir a sembrar, pero no para regresar sin cosechar. La comisión del Todopoderoso demanda acción al ir y demanda esfuerzo al hacer. Por tanto, id y esforzaos a ser para mí hijos perdidos que glorifiquen mi nombre. Porque la primera característica, amados hermanos, de un discípulo es la obediencia. Mas ¿cómo podrán obedecer si no saben hacer? Hay que enseñarles todas las cosas, hay que cuidarlos, hay que acompañarlos. Hemos de comprometernos, amados hermanos, porque esa es la última voluntad del Dios eterno, esforzándonos por el deseo de aquel que reina por los siglos de los siglos, generando gozo en los cielos, generando gozo en la tierra y generando gozo en nuestras vidas al cumplir la gran comisión. Ese es el propósito del evangelio de Cristo: hallar, formar y hacer que permanezcan hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en pie y vamos a agradecer la palabra maravillosa de este Dios. Padre mío y Padre nuestro, bendito eres tú y alabado por todos los siglos. Nadie nunca conocerá el deseo, Señor, tan imperativo, Dios, de hallar tus hijos perdidos. De allí, Señor, de la demanda que haces tú a tus iglesias. Por tanto, id. Cada uno ha de salir. Cada uno ha de ir. Una gran comisión que mueve toda tu iglesia en el mundo entero, Señor. Una gran comisión que va a juzgar a cada creyente, Señor, en aquel día. Porque se nos ha dado, Señor, un talento. Porque se nos han dado talentos, Señor. Y si hemos de decir que somos hijos tuyos, hemos de entender que somos soldados del ejército de salvación. Porque para muchos es más placentero y con más entusiasmo ir para que no reciban y sacudir el polvo de sus zapatos para condenarlos. Para otros, el ir no está de mano de la SEC.
sino que van por el mundo sembrando, regando, esparciendo la semilla sin saber si florece, sin saber que emerge de debajo de la tierra Dios. Muchos no les interesa, Padre Santo, formar y dedicar tiempo. Muchos, oh Dios del cielo, no han entendido el propósito de la gran comisión, el propósito de las buenas nuevas de salvación. Cada uno dará cuenta en aquel día, porque como padre desesperado que pierde a su hijo y lo da por muerto, al verla regresar, sale corriendo y besa en su cuello a su hijo perdido. Aquel que reconoce, Dios, sus pecados, aquel que se fue al mundo, al placer, aquel que gastó todo y abandonó su casa, su familia, a ese Dios del cielo tú andas buscando y tocando su corazón para mostrarle tu amor. Por ello hemos nosotros de esforzarnos. Por ello nosotros, Padre, porque ese es tu último deseo y tu última voluntad antes de ascender a los cielos. Por tanto, iglesia, y haced discípulos, enseñándoles, ayudándoles, alimentándoles, acompañándoles, amistándose, para que viendo, haciendo, por imitar, de modo que la palabra predicada sea vivida en aquel que ha dicho que cree en su Señor. Padre, elevamos nuestra oración pidiéndote perdón. Padre, perdónanos, porque muchos hemos encontrado a tus hijos y muchos los hemos abandonado, porque muchos fueron encontrados y muchos fueron frustrados, Señor, por no saber hacer, por no haber discipulado, Señor, sus vidas. Mas tú confrontas en esta hora a todos tus hijos, Señor, Padre de la gloria. Ayúdanos a ayudar a otro, ayúdanos a conseguir a otro y ayúdanos a formar como nos formaron a nosotros, Señor. Que podamos dar testimonio, Padre, de lo que hemos conseguido, de lo que hemos formado, de lo que hemos establecido para honra y gloria de tu nombre. Sabiendo que si cumplimos tu deseo y tu voluntad, podemos pedir lo que queramos al Padre y Él nos los dará. Este es mi mandamiento, igual que el último: amaos, no de palabras sino de hecho, con todos los que llegan. Amaos los unos a los otros con amor verdadero. Bendito eres tú, Señor, y alabado por todos los siglos, Padre de la gloria. Permite que tu pueblo, Señor, consiga pues buena tierra, buenos corazones, y puedan hallar al Hijo perdido, para que sea multiplicado tu designio y tu voluntad. Alabado eres tú, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos. Gracias, mi buen Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Su majestad. Habrá aquí, oh Dios del cielo y de la tierra, habrá aquí en medio de nosotros un hijo perdido tuyo. Dios, habrá aquí un hijo perdido tuyo que no sabe lo que está haciendo, que está perdido, sin rumbo, desorientado, que ha intentado una y otra vez. Habrá aquí esta mañana un hijo, una hija perdida tuya, Señor. En tu propia casa, perdido, perdida. Por él y por ella oro en esta mañana, Padre. Ten misericordia de él y de ella. Padre, extiende tu amor eterno, tu misericordia, tu manto sobre su vida. Y ahora, por el poder de tu palabra y en el nombre sagrado de Jesucristo, haya conversión y salvación, haya reconocimiento de sus pecados, de su vieja naturaleza, de su vieja vida, Señor, y sea hallada una tierra fértil y buena para que produzca, Señor Dios, para que produzca, Padre cielo, el cielo, honra y gloria a tu nombre.
para que produzca placer y gozo y salten de alegría tus ángeles. Y haya gozo en la tierra al añadirse uno a tu pueblo, Señor. Y haya gozo por el que le trajo en esta mañana, Señor. Y haya bendición y prosperación, Señor, para sus vidas, para sus casas. Haya bienestar y salud, haya paz y armonía, Dios. Sea tu precioso Espíritu Santo en medio de nosotros. Sea tu precioso Espíritu Santo redarguyendo pecado y trayendo perdón y salvación sobre la vida de tu pueblo, Señor. Es tu pueblo, no es el mío, Señor. Tú moriste por él, tú sufriste por él. Tú no los puedes perder, Señor. Tus ovejas no las arrebata nadie de tu mano. Y los que han de ser salvos, Señor, nadie los arrebatará de tu mano, Dios. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a encontrarlos, ayúdanos a formarlos, ayúdanos, oh Dios, a establecerlos, que permanezcan en tu camino, Padre. Alabado eres tú y bendito por todos los siglos, Dios del cielo y de la tierra. A ti toda honra, toda gloria, Señor. A ti el poderío, Señor. A ti nuestra obediencia, nuestra adoración. A ti, nada más que a ti, todo nuestro amor. Porque hemos aprendido a amarte para amarnos unos a los otros. Hemos aprendido, Señor, a perdonarnos porque tú nos perdonaste primero, Padre. Bendito eres tú y alabado por todos los siglos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Más fuerte que la vida es su amor, más fuerte que la muerte es su salvación, su misericordia nunca terminará, más vasta que el cielo, más ancha que el mar. Santo Cordero, y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Más fuerte que la vida es su amor, más fuerte que la muerte es su salvación, su misericordia nunca terminará, más vasta que el cielo, más ancha que el mar. Adorar. Adorar,
díselo. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Dale fuerte ese aplauso a Él. Te alabamos, Señor. Te exaltamos.